dos botes parten de la playa al mismo tiempo y navegan en las direcciones que se muestran. Si la velocidad en A es 20 pies sobre segundo y la velocidad en B es 15 pies sobre segundos, determine la velocidad del bote A con respecto al bote B. Y ¿cuánto es el tiempo después de dejar la playa? Los botes estarán a 800 pies uno del otro. Este es un ejercicio de dinámica de la parte de movimiento, movimiento relativo. Para empezar nos están ofreciendo las coordenadas de los botes A y B y nos están pidiendo la velocidad relativa de A con respecto a B. Sabemos que vectorialmente y por definición la velocidad relativa de A con respecto a B viene siendo la velocidad A menos velocidad en B, obviamente hablando siempre de vectores. Y como estamos hablando de vectores y los botes están con una trayectoria que no es recta, sino que tienen inclinaciones dadas por ángulos, entonces lo primero que tenemos que hacer es obtener las coordenadas rectangulares de los botes por separado. Por ejemplo, tenemos la del bote B. En primer lugar, vendría estando dada de esta forma. Están los 45 grados y podemos descomponerla de esta manera: B coseno de 45 y B seno de 45, recordando que la velocidad en B es igual a 15. Tenemos aquí el de 45 grados, que este nos lo está dando directamente, y para el bloque, perdón, para el bote A lo tenemos planteado de la siguiente forma. La magnitud de 20 y lo podemos descomponer como A coseno de 60 grados y A seno de 60. Porque estamos usando 60 grados, porque en esta ocasión nos está dando el ángulo de 30. Entonces, para usarlo respecto a la coordenada de X, pues vamos a usar el complementario, que serían los 60 grados. Por eso está el cambio aquí de entre 30 y 60. Entonces, para la parte que corresponde a la velocidad relativa de A con respecto a B, entonces la habíamos planteado aquí, que no es más que la diferencia de la velocidad de A y la velocidad en B. Entonces podemos irla planteando de una vez. Por aquí tenemos la velocidad en A sería menos 20 coseno de 60 en I más 20 seno de 60 en J menos 15 coseno de 45 en I más 15 seno de 45 en J. ¿Qué es lo que hicimos aquí? La velocidad en A con su respectiva descomposición y la velocidad en B con su respectiva descomposición, tomando en cuenta que aquí está el negativo de la operación que planteamos inicialmente. Continuamos el desarrollo y aquí nada más vamos a sacar del negativo ahí para poder hacer las operaciones algebraicas. Nada más la sacamos y le colocamos el signo correspondiente, y ahora sí ya podemos empezar a resolver. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Primero vamos a organizar
organizar o a juntar las partes que tienen la coordenada y las partes que tienen que van en la coordenada j. Entonces podemos obtener 10 en y menos 10.60 en y ¿Qué es lo que hicimos aquí? Tomar menos 20 coseno de 60 y menos 15 coseno de 45, que son las coordenadas en x o en y, y tomar las 20 seno de 60, que sería en j, y menos 15 seno de 45, y ordenarlas en su par. Para continuar con el procedimiento, entonces al sumar las y al sumar las j, nos vamos a tener como resultado 20.6 y 6.72. ¿Qué obtuvimos? Una velocidad con una componente en y y una componente en j. Obviamente, porque como los botes no van en trayectoria recta, entonces por eso obtuvimos una velocidad en esas dos partes. ¿Qué es lo que sigue ahora? Entonces lo que tenemos que hacer es obtener la magnitud de esta velocidad. La magnitud la obtenemos como lo hacemos normalmente mediante Pitágoras. (20.6 al cuadrado más 6.72 todo al cuadrado, y vamos a obtener 21.66 pies sobre segundo sería la magnitud de la velocidad. Y como es un vector, tenemos que darle magnitud, dirección y sentido. Entonces podemos obtener el ángulo o la inclinación de esa velocidad mediante la tangente, que sería la tangente inversa en este caso, de la coordenada en y la coordenada en x, que sería 20.6. Entonces al hacer ese desarrollo, nosotros vamos a obtener un ángulo de 18 grados aproximadamente. ¿Con qué orientación? Bueno, como nosotros obtuvimos una coordenada en x negativa y una coordenada en y positiva, entonces este ángulo que encontramos vendría siendo en este sentido u orientación. Entonces, para el primer inciso, donde nos pedía la velocidad relativa de a con respecto a b, pues podemos concluir de que son 21.6 pies sobre segundos con un ángulo de 18 grados. ¿Qué es lo que estamos encontrando aquí? Velocidades relativas. Recordando de que las velocidades relativas es como ve una partícula que se mueve la otra, porque en este caso estamos con un movimiento relativo y no un movimiento normal, en el que el eje en el que la referencia está en un eje fijo y no se mueve, mientras que en esta los dos están en movimiento, y estamos analizando cómo una partícula ve la otra, ya que las dos están en movimiento. Ahora, para la segunda parte nos dicen cuánto tiempo después de dejar la playa los botes están a 800 pies uno del otro. Entonces lo podemos plantear de la siguiente manera. Para la parte B, nosotros podemos usar esta ecuación siempre y cuando nosotros tengamos en mente de que aquí estamos utilizando la velocidad relativa, por ejemplo, de A y B, y aquí nosotros tenemos que plantear pues de que va a ser la posición relativa entre A y B. Entonces, como ya habíamos encontrado la velocidad, nosotros podemos decir que 800 pies, que son los que es el desplazamiento que nos están pidiendo, podemos plantear la velocidad que ya encontramos por el tiempo hasta hacer el despeje. 800 entre 21, vamos a obtener un tiempo de
36.9 segundos.